Continuamos en el Palacio de Carondelet en el marco de esta conmemoración especial en una fecha histórica para los ecuatorianos el 24 de mayo, no solamente porque se conmemoran los 191 años de la batalla de Pichincha, sino porque es un hecho inédito. El presidente de la República, Rafael Correa, tomó posesión por tercera vez para su mandato presidencial. Precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña el secretario nacional de Planificación, Fander Falconi. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos saber cuál es la impresión que le dejó la ceremonia llevada a cabo este día en la Asamblea Nacional, una ceremonia matizada por la música, matizada por la alegría, por la esperanza. Yo creo que hay algunos mensajes fuertes. Por un lado, la recuperación de un país que se dignifica a sí mismo, que plantea ante el mundo que somos orgullosos de ser ecuatorianos, que tenemos ideas bastante claras en lo que queremos conseguir, que hay una manera de ejecutarlas. A veces se pueden tener magníficas ideas, pero no saber cómo llegar a un desenlace adecuado. Hay un programa de gobierno, hay un plan nacional para el buen vivir, hay una recuperación de un Estado que planifica, que distribuye los recursos, hay una recuperación de la inversión pública que se canaliza en función de los que más necesitan, hay una dignificación también y una visión de recuperar la patria grande, de pensar que no solo nos podemos mirar ante nosotros mismos, sino que tenemos que ampliar nuestra visión y nuestra perspectiva, y que nuestro horizonte es la integración latinoamericana. El presidente fue bastante enfático en su discurso de que hay que fortalecer las distancias regionales, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la opción por el ALBA, la necesidad de encontrar mejores interrelaciones entre los latinoamericanos para enfrentar a ratos las amenazas de lo que, lo que implica el capital. Frente a los tratados bilaterales de inversión, ante lo cual el presidente le dedicó una buena parte de su discurso. Y ya en clave más bien de lo que significa esto simbólicamente para nuestro país, implica la apertura de un nuevo proceso político que lo asumimos con mucha alegría, con mucha esperanza y nuevamente sintiéndonos muy orgullosos de ser ecuatorianos. Y finalmente es el mandante, el pueblo ecuatoriano, el que ha recibido esta victoria y el que tiene que recibir los frutos de un buen gobierno. Usted ha mencionado algunos organismos recientemente creados como la UNASUR, como CELAC. El presidente en su discurso también fue crítico con la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles son a su juicio, a juicio del gobierno nacional, las reformas que se deben hacer en ese organismo para que los latinoamericanos se sientan representados? La Organización de Estados Americanos tuvo un nacimiento que respondía a intereses en un momento latinoamericanos y quizás un poco ampliándole también con una necesidad de establecer un diálogo con los Estados Unidos y Canadá. Eso fue en sus orígenes cómo se le vio a este espacio de integración. Evidentemente, con el decurrir de los años, esto se ha ido trastocando hasta convertirse en una entidad que no necesariamente representa los intereses más profundos de los latinoamericanos. La OEA no debate aspectos como la interculturalidad, no ha entrado en aspectos necesarios como la integración social, económica. La OEA se ha ido desdibujando para prácticamente convertirse a ratos en una caja de resonancia de los intereses de las grandes potencias. Y ahí está un ejemplo bastante concreto en el tratamiento que se hace respecto a las libertades relacionadas con los derechos humanos, a las libertades relacionadas con el derecho a la información, por ejemplo. Ante esto, América Latina busca nuevos espacios para verse ante sí mismo. No es yo diría que es una aspiración legítima de los latinoamericanos tener organizaciones que legítimamente nos representen, que planteen nuestros problemas de fondo, que nos representen. Y creo que hay que pensar que el mundo es cambiante. América Latina en este momento es una de las regiones de mayor crecimiento en el mundo luego del Asia, luego de India y China. América Latina crece, América Latina logra éxitos en materia redistributiva, tiene énfasis bastante marcados de reducción para la pobreza y creo que desde ahí hay que plantearnos una nueva integración política que ciertamente implique una profundización de nuestros nexos y lazos históricos, que finalmente eso es lo que nos une y nos integra como. Consolidación de la integración latinoamericana entonces que se pretende llevar a cabo dentro de los próximos 4 años de gobierno. Definitivamente América Latina tiene países muy similares. El concepto del buen vivir es un concepto que llama la atención dentro de estos países que conforman la región. ¿Cómo llevar a cabo aquello? Usted ha mencionado que este gobierno sabe cómo ejecutar el summa causa ahí. Sí, yo diría que el buen vivir no es un concepto, es una ilusión movilizadora.
A mí no me gustaría que encasillemos con un concepto que tenemos que encontrar una definición. El buen vivir va mucho más allá. Yo diría que es cómo nosotros como sociedad, como seres humanos, nos queremos relacionar con el resto. Eso topa nuestras raíces íntimas. Queremos ser solidarios, unos seres humanos que nos integramos entre nosotros mismos, que logramos mejores niveles de bienestar, que logramos construir capacidades humanas, pero que también nos interrelacionamos con el medio ambiente, con nuestra Pachamama, que la defendemos, que la protegemos. El presidente habló de los derechos de la naturaleza. Yo diría que partió desde ahí su discurso, cuando él planteó que nosotros tenemos una de las constituciones más avanzadas del planeta, que ha sido emulada por el constitucionalismo internacional. Y usted recuerde en una primera instancia cómo cuando se fijaron los derechos de la naturaleza, prácticamente eso fue motivo de sorna, de mofa, porque se dice cómo puede tener derecho a algo que supuestamente es inerte. Pero no, la naturaleza es algo vital, los ciclos naturales son vitales y nos permiten a nosotros como seres humanos coexistir. Si como humanos nosotros desbordamos esos límites planetarios, estamos abocados a una destrucción, no solo planetaria, sino como especie humana. Y esto es lo que muchos sociólogos, filósofos en este momento llaman la crisis civilizatoria. Entonces creo que todo esto forma parte del buen vivir. Sin embargo, también el presidente Rafael Correa ha mencionado que de ser necesario, y lo es, se utilizarán los recursos naturales, se extraerán los minerales, por ejemplo. ¿Es conciliador ese concepto, es decir, ser responsable con la madre tierra, con la madre naturaleza y aprovechar de sus recursos también? Bueno, si los recursos pueden ser bien utilizados, bien aprovechados, y si el capital, en este caso, paga las distintas compensaciones que se requieren en términos de explotación de los recursos naturales, si no hay deterioro de los costos ambientales y sociales, si no hay deterioro de los estándares sociales donde viven las poblaciones que deben recibir los frutos de esos recursos naturales, si esos recursos naturales se los utiliza inteligentemente justamente para la transformación de lo que técnicamente se llama la matriz productiva, y si logramos consolidar otra forma de producir en base a nuestros propios recursos naturales en un tiempo adecuado, creo que estamos haciendo un uso inteligente de los mismos. Si los recursos naturales nos sirven para generar una mayor reprimarización de nuestras economías, si nos vuelven mucho más vulnerables, mucho más dependientes, si son utilizados de forma ineficiente, o lo que ha sucedido en muchísimos países latinoamericanos y africanos, que en muchos de los casos ha habido dispendio y mal uso de los mismos, entonces estamos condenados a otro siglo de especialización oprobiosa como la que hemos tenido en estos últimos 200 años. Los recursos naturales bien utilizados pueden ser una bendición, mal utilizados pueden ser una maldición. Y creo que desde aquí debemos partir justamente la idea de recuperar nuestra soberanía en su manejo, no deteriorar los estándares sociales y ambientales y hacer que esa renta extractiva, esos recursos que cada vez van a ser más escasos, porque es una renta natural de recursos que se agotan inexorablemente en el tiempo, nos sirvan justamente para transformar y lograr otra forma de producir, y le pondría un nuevo elemento, también otra forma de consumir. Creo que nosotros no podemos tener los mismos patrones de crecimiento, de consumo, de desarrollo de los países del norte. En un momento dado tenemos que equilibrar en función de nuestras necesidades, y eso también es del summa causai y eso también es del buen vivir. Ministro, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Sin lugar a dudas son grandes los retos que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana en los próximos 4 años de gobierno. Siga con nosotros, ya continuamos con más.